Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. La economía mundial resiste por ahora el impacto de los aranceles de Donald Trump, pero persisten la amenaza para el crecimiento global y los riesgos inflacionarios. El impacto completo del shock arancelario que proviene de Estados Unidos aún no se percibe del todo, mientras que la inversión en inteligencia artificial es lo que sostiene la actividad, aparte de la política fiscal de China, que apoya su actividad económica para amortiguar la desaceleración. Esto es lo que afirma la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en su último informe de perspectivas económicas. Sin embargo, la organización con sede en París mantiene en 2,9% su previsión de crecimiento para 2026 y advierte que el impulso generado por la reposición de inventarios ya empieza a disiparse y que los aranceles probablemente van a frenar la inversión y el crecimiento. Hablamos ahora mismo de este asunto con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, el gobierno estadounidense sigue defendiendo los aranceles y este miércoles, en unas jornadas de debate que organizó el New York Times, el secretario del Tesoro Scott Bessent negó que den lugar a la inflación estos aranceles, inflación en Estados Unidos, hasta donde sabemos, con datos oficiales retrasados por el cierre del gobierno, está al alza. ¿Cuál es el argumento de Bessent para hacer esta afirmación? Sí, el secretario del Tesoro ha dicho que un único ajuste al alza de los precios no constituye inflación, que la inflación es una subida generalizada y persistente. Y lo que se espera con los aranceles es lo primero, este ajuste único, no lo segundo. Bessent, una vez entrado en definiciones, también ha negado que los aranceles sean un impuesto a las importaciones. Para él no es un tributo. Pero volviendo a la cuestión de los precios, no hay, por falta de datos oficiales, cifras recientes de inflación, pero lo que sí que sabemos es que a lo largo del año han subido gradualmente los precios y que el retraso en la aplicación de todos los aranceles y el impacto en los márgenes de las empresas parecen garantizar más subidas de precios sobre una economía que tenga o no un problema inflacionario. Lo que sí que tiene es un problema de asequibilidad de base, un problema bastante importante que se está convirtiendo en un problema político. Bessent no cree, no obstante, que Trump ha normalizado los aranceles del 15 y del 20% y que incluso si el Tribunal Supremo los declara inconstitucionales, habría una vía para reimponerlos con otra ley. Ana, se espera un fallo de la Corte Suprema para clarificar la situación arancelaria, una Corte Suprema conservadora en su mayoría, pero empresas de Estados Unidos están demandando al gobierno para recuperar, para un reembolso de lo que pagaron en aranceles. ¿Cuál es la situación en este asunto? Sí, curiosamente, una de las empresas participantes en el mismo foro que Bessent esta mañana ha sido General Motors, con su presidenta Mary Barra. Su empresa hace frente a unos aranceles este año que fluctúan entre 3.500 millones y 4.500 millones. Algunos de los pagos que se han hecho son susceptibles de ser devueltos a las empresas y el Tribunal Supremo decide en las próximas semanas que Trump no tenía la autoridad para imponer estos aranceles recíprocos o generalizados. Trump usó una ley que otros tribunales ya han decidido que no le habilita para imponer aranceles. En este sentido, una gran empresa, Costco, ha demandado a la administración para que les devuelva hasta el último centavo que han pagado. No dicen cuánto ha sido, pero dicen que lo quieren. Trump ha dicho que esto puede dar lugar a una gran crisis económica. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Gracias, Andrés. Argentina negocia con entidades bancarias un préstamo de hasta 7.000 millones de dólares. Así lo comunicó este miércoles Luis Caputo, ministro de Economía del país sudamericano. La noticia llega cuando Argentina cuenta con bajas reservas de divisas, a la vez que en enero va a tener que hacer frente al pago de vencimientos de su deuda. El Fondo Monetario Internacional, con el que el país mantiene un programa por 20.000 millones de dólares desde abril, ya había pedido al gobierno esfuerzos adicionales en la acumulación de reservas. Argentina no coloca títulos de deuda pública en el mercado de capital privado desde 2018 debido a los altos intereses que tendría que ofrecer. Los países de la Unión Europea van a tener que abandonar el consumo de gas ruso para el año 2028, según los planes de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Esto es un reto para Eslovaquia y Hungría, concretamente, países todavía muy dependientes de la energía importada desde Rusia.
Estas dos naciones de la Comunidad Europea recurrirán ante la justicia del bloque, el plan de Bruselas. Después de casi 4 años de guerra en Ucrania, Rusia sigue ingresando miles de millones de euros del bloque europeo a cambio de su gas. En la primera mitad de este año, el bloque europeo importó gas natural licuado por valor de casi 4.500 millones de euros desde Rusia, según datos oficiales de Eurostat. Escuchemos la reacción de Rusia a este plan de Bruselas, reacción que llegó en su tradicional formato de advertencia. Esto significa que Europa dependerá del gas más caro y en ocasiones significativamente más caro que el gas ruso. Por lo tanto, Europa se condena a fuentes de energía mucho más caras, lo que inevitablemente tendrá consecuencias para la economía europea y reducirá la competitividad de Europa. Esto solo acelerará el proceso que ha surgido en los últimos años de pérdida del potencial de liderazgo de la economía europea. Vamos a hablar del plan de Bruselas y también de sus obstáculos con nuestro compañero José David Navarro, que nos escucha en la Bolsa de Frankfurt. José, para finales de 2027 la Unión Europea tiene que haber abandonado la energía rusa. Hagamos una fotografía actual. ¿Cuánta energía sigue el bloque importando de Rusia y a cuánto asciende la factura? Hola Andrés, ¿qué tal? Pues las importaciones han caído, como explicabais antes, en los últimos años. Ahora la Unión Europea importa el 13% del total de gas natural licuado y de gas que llega por gasoducto y el 2% de todo el petróleo que la Unión Europea está importando. Como pueden ver, son porcentajes que ahora son pequeños, como les decía, han caído mucho en los últimos años, pero Andrés, siguen representando miles de millones de euros para Moscú. Para que se hagan una idea, actualmente la cantidad mensual que Rusia se estaría embolsando por la venta de energía de la Unión Europea rondaría los 1.500 millones de euros. El plan que ahora tiene Bruselas es, como adelantabais, vetar de forma permanente la importación de energía, primero con el gas natural licuado y el que llega por tubería, y después, Andrés, llegaría el veto definitivo a la importación de petróleo. José, lo decíamos, Hungría se opone a estos planes, dice que va a coordinarse con Eslovaquia para ir a los tribunales e impugnar esta medida. ¿Qué otros detalles tenemos de este conflicto interno? Sí, el ministro de Exteriores, Andrés, de Hungría, ha adelantado que cuando esa propuesta ya esté en su formato definitivo, probablemente a principios del próximo año, va efectivamente a acudir a los tribunales, y ha adelantado que no está sola y que se va a coordinar con Eslovaquia. Hay que recordar que Hungría, los gobiernos de Hungría y de Eslovaquia son los que más cerca están del Kremlin. Por ejemplo, hace unos días el propio Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, estuvo hablando con Putin, acudió a Rusia precisamente, Andrés, para hablar de energía y asegurarse esos suministros. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt, gracias y hasta cualquier momento. Una frase incluida en el presupuesto italiano para el próximo año ha desencadenado una disputa entre el gobierno italiano y el Banco Central Europeo. La frase en el presupuesto dice que, citamos, las reservas de oro del Banco Central de Italia pertenecen al Estado en nombre del pueblo italiano. Esto ha desatado el temor del Banco Central Europeo de que Roma venda oro para cubrir sus gastos, lo que supondría una infracción de las normas del ente emisor de la eurozona. El oro es parte del respaldo monetario del euro y una venta masiva de oro podría desestabilizar a la moneda común. Con casi 2.500 toneladas de oro, Italia es el tercer país con mayores reservas de oro del mundo, después de Estados Unidos y de Alemania. Y con el invierno, muchos hogares europeos y alemanes concretamente, que han visto sus facturas de energía, sobre todo de calefacción, aumentar muchísimo desde la invasión rusa en Ucrania. Esto afecta a los que usan gas, gasóleo o petróleo para calentar sus hogares. Las bombas de calor están subvencionadas por el Estado, contaminan menos, pero siguen limitadas por costos y requisitos técnicos. En Bremen están probando un modelo innovador y sostenible. Klaus Maya inspecciona una de sus turbinas eólicas en Bremen. Lo que comenzó con un solo aerogenerador pasó a convertirse en el mayor operador de parques eólicos de Europa. Ahora apuesta por una nueva tecnología, bombas de calor a gran escala para un barrio recién construido en Bremen. Si generamos calor con electricidad y bombas de calor,
tiene sentido adaptarnos a las condiciones de producción de la energía solar y eólica. La electricidad verde para las bombas de calor se obtiene a buen precio en el mercado energético. Y el agua proviene del río Weser, más caliente que el aire circundante, una clara ventaja. Las bombas de calor aprovechan el calor del aire, del suelo o del agua subterránea. Un intercambiador transfiere el calor a un refrigerante. Como el refrigerante tiene un punto de ebullición muy bajo, se evapora. Ese vapor se comprime, ahí ocurre el bombeo. Su calor se transfiere al sistema de calefacción. Si el agua no está lo suficientemente caliente, se necesita energía adicional. Y para mantener el ciclo, la bomba requiere electricidad. Así se ve su bomba de calor con agua del río, que tiene un costo de más de 19 millones de euros. Calentamos nuestro barrio usando el río Weser. Con 4 intercambiadores tubulares extraemos 3 grados Celsius y transferimos ese calor a las bombas. Aquí se construyen más de 150 departamentos y 4.000 metros cuadrados de oficinas. Cada edificio es único y todos están bien aislados. Estos cristales aíslan casi lo mismo que una pared de ladrillo. Y las bombas de calor para este barrio ya se están comercializando. Estos contenidos y muchos más están en nuestras redes sociales y en nuestra galardonada aplicación móvil. Hasta la próxima.